Me da mucho gusto verles una vez más aquí esta tarde. Y hoy venimos aquí en esta noche esperando milagros en esta tarde. Y el Señor Jesucristo está aquí para hacer milagros. Así que vamos a dar un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Señor, recibe la gloria y el poder y la adoración. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesucristo. Ok. Recibe la gloria. Abre tu corazón y abre tu Biblia en Éxodo capítulo 15. Aleluya. Tenemos cada domingo, por lo general, la mayoría de nuestros servicios, los domingos por las tardes, están enfocados hacia los milagros. Los mensajes, los servicios están enfocados hacia en el área de las sanidades. Y lo hacemos porque sabemos que tenemos el respaldo de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos el respaldo de Dios? La Biblia dice, aleluya, creemos en milagros, por esto predicamos de milagros. Esto dice la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, bla, 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 dice, creí por lo cual hablé. Y dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esta es una de las razones por las cuales, aleluya, hablamos de milagros. Porque creemos en los milagros. Aleluya. Y oramos por enfermos. Porque creemos en los milagros. Sabemos que tenemos todo el respaldo de Dios. Hay quienes piensan que los milagros solamente eran para los apóstoles, pero eso no es bíblico. El Señor Jesucristo dice que a todos los que creemos en su nombre, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, harán milagros. Es Marcos 16, 17, donde dice, en otras palabras, dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y entendemos que tenemos el respaldo del Señor. Como el Señor estuvo, escucha bien, así como Dios estuvo con aquellos hombres que hacían grandes milagros en la antigüedad y en el tiempo presente, Dios está con nosotros también. Aleluya. El Señor dijo en Josué capítulo 1 versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Igual a nosotros también, Él está con nosotros. Pero, ¿sabes? Respecto a los milagros, respecto a las sanidades, Dios nos ha dado estatutos. Aleluya. Y Dios nos ha dado reglas. Estatutos quiere decir normas, ordenanzas, aleluya, más bien ordenanzas y normas legales para salvación y para sanidad. Y en nuestro pasaje en Éxodo capítulo 15, hay lo que yo he llamado estatutos de sanidad. Y dice en el versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara quiere decir amargura, amargado o amargada. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová
y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios, bendito sea tu nombre. Glorifícate, Señor, que este mensaje traiga la respuesta que no solamente los que estamos aquí reunidos venimos esperando, sino aquellas personas que nos estén viendo en este momento por las redes sociales. Señor Jesucristo, te ruego, obra un milagro sobre sus vidas, sobre un milagro sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús, sobre toda persona que pueda estar enferma en este momento, Señor Dios, sea sanada de cualquier dolor, enfermedad, temperatura, fiebre o cualquier situación que haya en esa persona, niño, adulto o adolescente, sea sanado completamente en este instante, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios diga un fuerte sí, así sea. Vamos a hablar de un mensaje que le he llamado estatutos de sanidad. Se disculpe, pero vamos a ver primeramente acerca de que la sanidad divina se halla revelada en la palabra de Dios. Aquí en este santo libro, hermano, tenemos la respuesta para todas las necesidades, la respuesta a todas nuestras dudas. Aquí en este santo libro tenemos la respuesta para todas las cosas. En este libro santo, hermano, está la solución para todas las cosas. ¿Lo cree? Dije, por esto hablamos, porque creemos en el Señor, creemos en milagros. Por eso yo alabo a Dios por la visión de nuestro líder, que en paz descanse, el pastor Wayman Mitchell, quien tuvo una revelación y una visión sobrenatural de Dios definitiva, donde Dios le mostró que en todo el compañerismo, en estas más de 3,000 iglesias que tenemos en el mundo, de cada 10 servicios que se predican los domingos por las tardes, al menos unos 8 mensajes de los domingos por las tardes deben estar dirigidos y enfocados hacia la sanidad. Y sabemos que la sanidad es importante para Dios. Amén. Así que la palabra sustenta, hermano, que la voluntad y el deseo de Dios es sanar a la humanidad. Aleluya. El Señor Jesucristo ha mostrado su poder a través de su palabra, nos ha mostrado su autoridad, porque la palabra de Dios es autoridad, poder y vida. Y el Señor Jesucristo es el mismo de la antigüedad, es el mismo en el Antiguo Testamento más bien, y en el Nuevo Testamento. O sea, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. La sanidad divina, hermanos, es garantía. Y Dios no quiere que ningún ser humano sufra. Dios no quiere que la gente, hermano, se conduela. El hombre sufre por causa de sus pecados, por causa de su desobediencia. El hombre sufre cuando él quebranta los estatutos de Dios. Pero la voluntad de Dios es que los seres humanos vivan siempre felices y vivan siempre gozosos y vivan siempre sanos. Aleluya. Y desde el principio de la creación, hermano, hasta el día de hoy, Dios sigue sanando a la gente. Dios sigue sanando a la humanidad. En Génesis, Dios usó a Abraham para sanar enfermos. Tú puedes ver esto en tu casa, en Génesis capítulo 20. Abraham oró por un hombre llamado Abimelech.
este hombre, aleluya, tenía un problema. Su mujer era estéril y había enfermedades diversas ahí en la familia, pero Abraham dice, Génesis 20:17, que él oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron muchos hijos. Voy a seguir orando por usted, hermana. Para que tenga muchos hijos. Híjole, ¿por qué tan silenciosos? Algunos hasta ya les da pena. Ay, no, pastor. Bueno, a lo mejor usted ya no puede tener hijos, pero usted puede ser abuela. Ok, el asunto está, hermanos, en que desde siempre Dios se ha interesado por la sanidad de la gente. Aquí estamos viendo el principio literal, o sea, Génesis, hermanos, el primer libro, ya estamos mirando milagros de sanidades. Y en Éxodo, en el capítulo 15, hermano, es un hecho confirmado de que Dios es el sanador del mundo. Aleluya. Ahora, ¿por qué la sanidad debe hacerse en el nombre de Jesucristo? Vimos unos estudios bíblicos en el año pasado, donde hablábamos de Jesucristo el sanador, así se estuvieron llamando, fue el nombre de los estudios bíblicos. Y ahí decíamos en ese estudio que todas las oraciones de sanidad deben hacerse en el nombre de Jesucristo. Pero ¿por qué tienen que hacerse en el nombre de Jesucristo las oraciones? Bueno, tú puedes constatar en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, Mateo capítulo 28, en el versículo 18, dice que Dios le dio a Jesucristo toda potestad y toda autoridad, y esto es sobre todas las cosas, incluyendo enfermedades. Amén. Y también puedes ver en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, la Biblia dice que Dios, aleluya, le dio a Jesucristo un nombre, el cual es sobre todo nombre, sobre todo lo que se nombra. Así que el nombre de Jesús tiene gran poder. En Efesios capítulo 1, en el versículo 21 dice que Dios le dio a Cristo poder y autoridad sobre todo principado, autoridad, poder y señoría. Y llámese demonio, llámese enfermedad o llámese muerte, hermano, el nombre de Jesús está por encima de todas estas cosas. Por eso dijo también la palabra, o dice la palabra del Señor en Juan, en el capítulo 14, en el verso 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, o las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, el Señor desde el cielo nos está ayudando y su poder se va a extender por el mundo. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermano, hermanas, es garantía. ¿Cuánto dicen amén? Esto no es un quizás, pues a lo mejor, tal vez, no, esto es garantía. Esto es lo que yo llamo el sí y el amén del Señor. ¿Por qué? Porque escrito está. Amén. Y un escrito, hermano, de esta naturaleza no puede ser refutado por nadie, porque esta es la palabra de Dios. Así que por esto oramos de tal manera, porque el nombre de Jesús es sobre todo lo que se nombra. Y Romanos 8, en versículo 34, la Biblia dice que Jesucristo es el que intercede por nosotros. Qué interesante es esto.
Él es el que verdaderamente ruega, intercede a Dios por nosotros. Él es el que aboga por nosotros, hermano. ¿Ves? No hay otro nombre en quien podamos tener confianza y en quien podamos ser salvos y en quien podamos ser sanados más que en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la sanidad, hermano, depende de dos cosas muy importantes. Escucha bien. Primeramente depende de la fe de la persona que ora y fe de la persona que quiere sanar. Estas dos cosas son muy importantes. Muchas de las veces, hermano, y ustedes que están aquí esta hora, es lo más seguro que les ha llegado a suceder. Cuando tienen un caso de gravedad, cuando tienen un caso de enfermedad difícil, dije un caso de enfermedad grave, porque a veces hasta una fiebrecita, a lo mejor el niño tiene fiebre y usted no tiene seguridad y confianza suficiente en Dios para poner su mano sobre el enfermo y creer que el Señor lo ha sanado ya. Amén. Pero usted sabe qué es eso. A veces dudamos. ¿Cuántos son sinceros? Dudamos. No dudamos de Dios, dudamos de nuestra capacidad. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, que yo no tengo el don. Yo tampoco, pero Dios sí. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. No lo haces en el nombre tuyo o en el nombre de tu pastor. No, lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso los milagros son tan poderosos y tan reales. Acuérdate, Jesucristo, Él venció a los demonios y Él venció a la muerte y resucitó de la tumba al tercer día. ¿No te da gusto saber esto? ¿Ves? Por eso es que debemos tener mucha confianza. Si el niño tiene fiebre, tú ora por él, creyendo que el Señor Jesucristo ya lo hizo. No es que solamente lo hará, sino que ya lo hizo. Porque Él dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay una realidad acerca de todo esto. Entonces, la sanidad depende mucho de la fe del que está orando. Porque si hay duda en nosotros, hermano, no va a haber una respuesta. Y también depende mucho de la fe de la persona por quien estás orando. A veces depende mucho también de la persona en quien va a recibir la sanidad. Pero yo creo que es más importante tu fe. Si tú oras con fe, aleluya, Dios puede hacer algo. Pero sí es también necesario que la persona por la que vas a orar tenga fe. Obviamente, si es un niño y no habla y todo eso, es un recién nacido, es una persona que ya está inconsciente, tal vez un adulto inconsciente grave, tal vez no va a tener fe en ese momento. Aunque cuando una persona está en estado de coma o vegetal, o más bien vegetativo, ¿verdad? Cuando una persona está en esa condición, el alma está totalmente lúcida. Y su propia alma está anhelando un milagro. Pero un niño a lo mejor no va a tener fe, pero tu fe va a lograr que la enfermedad que tiene ese niño se vaya así. Yo quisiera tornar los dedos, pero sé que no debo hacer eso. Pero es que la enfermedad se vaya así instantáneamente. Es más, tienes que darle unos segundos a la enfermedad y dices, te cuento hasta 3 para que te vayas en el nombre de Jesús, sal ahora. Porque a la enfermedad se le tiene que dar una orden. El domingo pasado, si no mal recuerdo, el domingo pasado hablábamos acerca de lo que hay detrás de la enfermedad. Hay demonios. Y a los demonios no les vas a pedir de favor que salgan de la persona. Les vas a dar una orden porque tú tienes autoridad. Así que a la enfermedad le vas a dar una orden. En el nombre de Jesús, vete, espíritu de enfermedad, vete, espíritu de fiebre.
El Señor Jesucristo nos enseñó que deberían de ser así las cosas. Él sanó a la suegra de Pedro, la cual tenía una gran fiebre. Y el Señor reprendió a la fiebre y la fiebre se tuvo que ir. Y esa misma autoridad nos da el Señor Jesucristo a nosotros. Hubo un hombre en la antigüedad, un pastor, fue muy tremendo, muy poderoso para milagros. Dios lo usó mucho en esa área. Su nombre fue William Marion. William Marion Branham, y él dijo esas palabras, dice: la fe es el sexto sentido y es lo que se necesita para vencer toda incredulidad. Aleluya. Tú debes tener la certeza que cuando estás orando por algo, no solamente va a suceder, sino que ya sucedió. Hay otras cosas que pueden estimular también la fe de la persona. Voy a mencionar una palabra o dos quizás en este punto, pero no te vayas a ir con la finta literal. Voy a hablar de cosas que pueden estimular la fe de una persona, y uno es el aceite. En Santiago capítulo 5, en el versículo 14, habla de que se debe ungir a los enfermos con aceite. Yo a veces me pregunto, dije, bueno, pues está bueno como para que se acomode el cabello, pero hay quienes lo usan y ungen a la persona con aceite para sanidad. Ahora no te vayas con la idea de que es un aceite milagroso. Acuérdate bien que estamos hablando de que milagroso es Dios, no los accesorios, aleluya, ni los productos. Él puede usar lo que Él le dé la gana, porque Él es Dios. Y Él te va a mostrar lo que tú puedes usar, pero tu confianza debe estar en Él, porque Él es el que hace las cosas, Él es el que hace la obra. No es que el aceite sea milagroso. Puede ser que se usaba el aceite, escúchame bien, para estimular la fe de la persona. ¿Está claro? El aceite se usaba como para estimular la fe de la persona. Amén. Y vamos a ir viendo acerca de este asunto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, en el versículo 12, dice que se llevaban a los enfermos los paños y delantales, aleluya, de el apóstol Pablo. Y dice que los enfermos eran sanados. Ahora piensa, ¿sería, hermano, que mi corbata podría tener ese poder? O sea, yo le podría llevar mi corbata o poderle sacudir o echarle aire a un enfermo con mi corbata y va a sanar, sin invocar el nombre de Jesús, sin entender, hermano, que la unción no viene por la corbata, o no viene por los delantales o por las prendas, sino por el poder de Dios. Amén. Pero sin embargo, hermano, se llevaban los delantales de Pablo, sus prendas, aleluya, y los enfermos las abrazaban o se las ponían en el lugar donde tenían el malestar y sanaban. Pero esto, hermano, dije, no es que los trapos fueran milagrosos, sino que esto se hacía para estimular la fe de las personas, igual que el aceite. ¿Me escuchan? Igual que el aceite es para estimular la fe de las personas. Aleluya. En Marcos capítulo 16, versículo 18, el Señor dijo: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esto estimula la fe de las personas. Yo he orado por muchos enfermos y Dios los ha sanado. Y he notado algo, que muchas de las veces cuando yo pongo mis manos sobre un enfermo, empiezan a sudar y a sudar y a sudar y a sudar. Y esto para mí siempre ha sido una buena señal.
Dios ha obrado ya un milagro en esa persona. Aleluya. El hecho de poner tus manos sobre un enfermo, hermano, puede estimular la confianza de la persona. Hace unos días estaba orando por uno de mis niños más pequeñitos. Y estoy orando por él, hermano, y te tengo la mano levantada, Padre, en el nombre de Jesús, cubro con tu sangre a mi niño. Y él estira su manita, la agarra y la pone en su frente. Y esto es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Su niño quizás no entiende mucho, pero los niños tienen memoria y empiezan a entender las cosas desde que están en el vientre de su madre. Y especialmente nuestros niños, los hijos de los hombres y mujeres de Dios, deben tener también la unción y la gracia de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, lleva a dos cosas. Es la unción y la fe del que ora, y el enfermo es rehabilitado. El enfermo es sanado. Por otro lado, déjame decirte, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así que el que hace la obra no es el aceite, sino es el Espíritu de Dios. Nosotros no usamos aceite. Nosotros usamos la unción del Espíritu Santo. ¿Me oye? Gente, por ejemplo, gente va al médico, hermano, y yo sé que usted es cristiano y usted confía en Dios, pero si Dios toca la vida de tu corazón, vas a decir amén. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes que han sentido alguna enfermedad alguna vez en su vida, van con un doctor, hermanos, y van con fe de que van a sanar? ¿Me está oyendo? Usted dice, no, yo voy con ese doctor y yo le tengo harta fe a ese médico porque es muy bueno, y no es tanto que sea eso. Yo soy, gloria a Dios, hay buenos médicos. Lo que pasa es que a veces ellos no saben que son instrumentos de Dios. Dios usa a los médicos. ¿Cuántos dicen amén? No es solo Él, sino es tu fe también en Dios y la persona que Dios usa. Ahora, sanidad, hermano, es algo que Dios constituyó. Sea como sea, Dios ha provisto los medios para la sanidad de las personas. Lo único, te voy a decir lo que Dios usa y lo que Dios no usa. Pónganme atención para que no haya una confusión. Lo único que Dios no usa son brujos, hechiceros, limpias, curahuesos, adivinos y nada por el estilo. Amén. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted sabe que no va a ir a meterse a esas cosas. Por otro lado, déjame decirte, Dios tiene sus propios métodos para sanar a los enfermos y tiene sus propias alternativas, y Él suplió todas estas cosas para la gente. En nuestro texto, en Éxodo, en el capítulo 15, del 22 al 25, escucha lo que dice la palabra del Señor. Aquí resulta que tú sabes, van por el desierto 3 días de camino sin tomar agua. Tal vez ya están cansados y están deshidratados, y llegan de pronto a un lugar llamado Mara, y había agua ahí en ese lugar, pero las aguas eran amargas. De ahí es donde viene el nombre Mara. Mara, quiere decir amargado o amargada o amargura más bien.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Escucha esto. Dije que Dios tiene sus propios métodos y sus propias alternativas. A Dios nadie lo va a agarrar por sorpresa, ni aún la enfermedad, ni los demonios, ni nadie. Y dice, y Moisés clamó, o sea, Moisés oró a Dios, y Jehová le mostró un árbol. Esto a mí se me hace muy interesante. Para mí esto es muy interesante. Moisés oró y Dios le mostró un árbol. Aleluya. Y dice, y echó las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. O sea, cuando Moisés oró a Dios, escúchame bien, yo me imagino Moisés está orando: Señor, suple algo, suple un recurso para que, si no, esta gente me va a apedrear aquí. Ya me comprometí con ellos, ya les hablé bien de ti, Señor, no me falles. Ayúdame, Señor. Esta gente se me va a morir de hambre, pero de agua, pero de sed, pero antes de eso me van a apedrear. Y ahí está Moisés orando. Y de pronto Moisés voltea y ve un árbol. Y dice: pues bueno, en el nombre de Jesús, yo voy a echar estas ramas, y el agua va a convertirse en agua potable. Y lo hizo en fe. ¿Cuánto dicen amén? Y el agua se volvió potable, y el pueblo tomó. Es maravillosos son los métodos que Dios usa. Aleluya. Pero tengo que decirte algo. Aquel árbol que Dios le mostró al Señor, quizás no lo habías entendido, pero la medicina no viene de ninguna otra fuente. Viene de Dios y viene de la tierra. ¿Ves? Una vez el Señor dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero la vegetación, hermanos, la naturaleza está llena de vida. Las plantas, hermano, las plantas de la tierra en la mayoría son medicinales. Estaba hablando con un médico hace unos días atrás, unos meses atrás tal vez, y él me dice: mira, dice, estaba hablando con unas personas respecto a la sanidad, y salí a la calle, dice, y me metí en un terreno, en un baldío, no tan baldío así donde está lleno de escombros, sino era un terreno de labor más bien. Y dice, y me paré, dice, y le empecé a mostrar, dice, en menos de 1 metro, ahí había, dice, como unas 5 plantas medicinales. En 1 metro cuadrado, a ver, 5 plantas medicinales, me dice aquel hombre. Entonces, hermano, esto es parte de los métodos que Dios usa. En la actualidad la ciencia está utilizando esas alternativas, las plantas medicinales. Ahora, independientemente de la sanidad divina, ¿de dónde usted cree que hacen la medicina los laboratorios? ¿De la tierra? ¿De las plantas? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que este pasaje para mí es vital y es muy interesante. Dios le mostró a Moisés un árbol, lo echó en las aguas y las aguas sanaron. Quizás estaban envenenadas. Si la gente se tomaba esa agua iba a enfermarse. Pero Dios le mostró un árbol, Él cortó las ramas, las echó y las aguas sanaron. Ese árbol era árbol medicinal. Tal vez sus hojas o sus ramas
o sus cáscaras, o sus frutos, pero eran para la sanidad. Mas debo decirte algo, no te debes dejar llevar por tus propios impulsos. Primero tienes que hacer dos cosas. Tienes que orar a Dios y Él te va a guiar a utilizar el método correcto. ¿Ok? Y también tienes que consultar, aleluya, a tu pastor o a una persona competente. Antes de que des un paso tienes que buscar a Dios, tienes que confiar en Él, aleluya, y tienes que consultar a tu pastor. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, escucha, hay algo también aquí tremendo que dice la palabra de Dios en el versículo 12, que en el año 39 del reinado de Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino buscó a los médicos. Ahora, gloria a Dios, yo siempre he bendecido a Dios por los médicos, pero lo que está hablando la Escritura es lo que yo te estoy predicando, es lo que dice la Biblia. Antes de que demos un paso, tenemos que consultar primeramente a Dios. Asa primero fue a buscar la medicina antes que a Dios. ¿Me oye? Hermano, cuánta gente ha salvado su vida porque primeramente han buscado a Dios, lo han puesto en primer lugar y Dios les ha dado una solución. Yo creo que este es el orden correcto. Primero busca a Dios y después, si es necesario, si Dios te lo muestra, entonces busca al doctor. Esto dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que ora a Dios y busca la dirección de Dios y busca la dirección de tu pastor. En Segunda de Reyes, capítulo 20, también tenemos otro pasaje interesante. Ahí dice la palabra de Dios, hablando de Isaías. Dice que es Isaías y Ezequías. Dios envió a Isaías, aleluya, con el profeta Ezequías. Escucha, es Segunda de Reyes, capítulo 20. Y dice la palabra de Dios que este hombre Ezequías iba a morir. Estaba enfermo de una enfermedad mortal. Isaías fue a decirle a Ezequías que él arreglara su situación, arreglara su vida, porque se iba a morir. Pero Ezequías lloró y se arrepintió y oró a Dios. Y dice la Biblia que después Isaías regresó y le dijo a Ezequías, en el versículo 7 dice, y dijo Isaías, tomen masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Ves? Estos son los métodos que Dios usa. ¿Cuántos dicen amén? Las alternativas que Dios utiliza para la sanidad de los enfermos. Aleluya. Y Dios puede usar, hermano, frutas, hojas, plantas, tierra, lodo. El Señor Jesús usó lodo y usó saliva, con la cual hizo lodo y la untó en los ojos de un ciego, y el ciego vio cuando Jesús le dijo, ve y lávate. Usó la saliva, que es alcalina, usó la tierra, que tiene minerales, y también usó el agua. Ves que son recursos que Dios utiliza para la sanidad, y todo esto es correcto. Dios puede usar los tecitos. ¿No lo creen? Ay, pastor, usted suena como mi abuelita. No, será más bien como tu abuelito. Que porque las abuelitas utilizaban esos recursos.
Pues sí, tiene razón, definitivamente. Yo creo que Abraham y Sara usaban esos recursos. Eran los abuelitos hace tiempo atrás. Puedes usar tus tecitos. ¿Cuántos están aquí? Puedes usar tus tecitos y Dios te va a sanar. Pero dije no sin antes consultar a Dios en oración y consultar a tu pastor. No podemos atrevernos a veces a arriesgarnos así nada más sin la dirección correcta. Ahora bien, hermanos, salvación y sanidad son paralelas. Por eso alguien dice, eres salvado y eres sanado. Y unas veces se aplican al cuerpo y otras veces se aplican al alma. Pero la voluntad de Dios, hermano, es sanar a todos, porque dice la Biblia, Él es el sanador. ¿Cuántos dicen amén? Él es el sanador. El Señor dijo ahí, si tú sigues mis instrucciones, sigues mis condiciones, yo seré tu sanador. Esta palabra se ocupa para Jehová Rafa, que en sentido espiritual quiere decir tu sanador. Entonces te preguntarás esta hora, posiblemente alguien se esté preguntando, ¿por qué algunos no sanan? Es muy interesante esto. Aleluya. Vamos a ver por qué algunos no sanan. Aleluya. Si la voluntad de Dios es sanar a todos, porque Él es el sanador, de esto estamos hablando en segundo lugar, ¿por qué algunos no sanan? Buena pregunta, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué algunos no sanan? Bueno, número uno, por ignorancia en cuanto al poder sanador del Evangelio. Hay personas que no conocen, hermano, sus derechos. Y cuando usted no conoce sus derechos, hermano, es despojado de muchas bendiciones. ¿Está de acuerdo? ¿Ok? Muchos cristianos, hermano, no saben que tienen maravillosas promesas escritas en este santo libro. Desconocen sus derechos. ¿Y sabes que la sanidad es un derecho que te corresponde? ¿Sabes esto? Muchos no lo saben. Por eso cuando alguien enferma, corre hacia cualquier dirección menos hacia Dios. Y pone su confianza en el hombre antes que en la palabra de Dios, porque no conocen sus derechos, ignoran, aleluya, las promesas de Dios. Este santo libro, hermano, está lleno de promesas de vida para nosotros. Ahora tenemos que creerlo. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que creerlo, porque Dios lo ha dicho. Si esta es la palabra de Dios, hermano, no es la palabra de Mateo. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a lo mejor pudiera ser que yo me pueda equivocar, pero Dios no se equivocará nunca jamás. Y esta es la palabra de Dios. Escrito está lo que Él quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no conoces tus derechos y no sabes que tienes promesas, por eso gente no es sanada. Número dos, por incredulidad de los que nos rodean. Una vez oí de un pastor, hermano, que su hija tenía cáncer. Y un predicador habló acerca de aquel pastor y le pidió a la iglesia muy respetuosamente y les dijo: quiero que estén orando por mi hija, pero no quiero que nadie vaya a verla, porque a veces llegas y ves al enfermo en condiciones muy deplorables y dices: no, que Dios te ayude, hermano, te ves muy mal y esto no es bueno. ¿Me oye? Esto no es bueno. Y te soy honesto,
Sí nos ha pasado. Sí nos ha pasado. Mira, un día, no está en el mensaje, pero encaja muy bien. Hace muchos años, el papá de mi esposa enfermó. Y sabes, él se tendió en un sofá y quedó como tullido. Ya no se pudo mover ni pudo hablar. Ya le habían hablado a mi pastor, que era su pastor. Y ya estábamos ahí nosotros. Ya había yo orado por mi suegro. Pero él estaba tendido en el sillón. No hablaba. Había literalmente casi perdido la conciencia. Y yo dije, bueno, pues creo que ya es el tiempo de mi suegro. Pero me equivoqué. No era el tiempo de mi suegro. Llegó mi pastor, oró por él y todavía vivió mucho tiempo, como unos 2 o 3 años más. Qué bueno es Dios. ¿Ves? Pero a veces pasa. Por eso aquel pastor dijo, no quiero que nadie vaya a visitar a mi hija. Porque no de todos es la fe, cuando dicen amén. Aleluya. Entonces hay que cuidarse con la incredulidad. Cuando el Señor Jesucristo iba a resucitar a la hija de Jairo, dice que todos estaban lamentando porque la hija de Jairo había muerto. Y se requería un milagro. Y Jesús llegó, hermano, en donde estaban velando a la niña, y echó para afuera a todos. Solamente dejó al padre y a la madre y a sus discípulos que iban con él, que eran hombres de fe. Él oró por la niña y la niña resucitó. ¿Por qué tú crees que el Señor echó fuera a toda la gente? Por eso que estás imaginando. Por la falta de fe, por incredulidad. Por eso a veces debemos ser cuidadosos, por eso a veces no suceden milagros. Aleluya. Número 3, por el quebrantamiento de las leyes naturales. Cuando alguien ha quebrantado los mandamientos o los estatutos de Dios, o ha quebrantado las leyes naturales, no va a haber sanidad. Número 4, por incredulidad del que ora. Ya lo vimos hace un momento. Número 5, por un demonio. Tú tienes que saber qué es lo que hay en la persona. El diablo vino a hurtar y matar y destruir. Y una persona no se pone enferma porque sí. Dios no es el enfermador, Dios es el sanador. Los demonios sí son causantes de las enfermedades. Aleluya. Y cuando vienen a la persona, afligen a la persona en muchos aspectos. Número 6, por iniquidad, o sea, por pecado en el corazón de la persona. Hay personas que no quieren arrepentirse, no quieren renunciar a esto. Número 7, por tibieza. Aleluya. Número 8, por no saber perdonar. Hay cristianos que no tienen un espíritu perdonador, les cuesta. Yo he orado por muchas personas, hermano. He orado por mucha gente. Y en el momento en cuando yo les digo, repite esto conmigo, Señor Jesús, esto, aquello, yo perdono. Y cuando ellos quieren perdonar a la gente, hermano, se les hace un nudo en la garganta. Y les cuesta, créame. He orado por personas de cáncer y les cuesta perdonar a quienes las han ofendido. Repite conmigo, Señor, yo perdono. Y les vuelvo a animar. El año pasado estábamos orando por una mujer. Ella tenía problemas con su esposo. Y le digo, repite conmigo, yo perdono a mi esposo. No tienes que intentarlo. No se trata de tu esposo, se trata de ti. Si tú perdonas, tú vas a ser sanada, vas a ser liberada. Finalmente perdonó, con lágrimas en los ojos. Desde lo profundo de su alma perdonó. Y la sanidad fluyó instantáneamente. Pero falta de perdón, hermano, impide la sanidad. Número 9, por males que arreglar. Hay cosas que no ha arreglado la gente y por esto no sana.
Estaba hablando con uno de nuestros pastores y él me dice, mi suegra está cada vez más grave. Bueno, más mal, no está grave, pero está enferma. Dice, cada vez está más mal de sus pies y no puede caminar, y ya la han operado, y la cadera y esto, cada vez está peor. Ok, le digo, ¿y cómo vive? Dice, pues vive en unión libre. ¿Me oye? Vive en unión libre. Dice, y tiene mucho rencor en su corazón, y hay personas a quien no quiere perdonar. Digo, bueno, ¿y ella qué dice? Pues dice que no, que eso no lo va a hacer. Ahora ya sabe usted por qué Dios no sana a todos. No es que Dios no pueda, es que en ocasiones la persona no le permite a Dios ese derecho. ¿Puede decir amén? Aleluya. Número 10, a veces no hay un interés real de sanidad. Número 11, hay personas que limitan a Dios y no reciben. Número 12, personas son débiles en fe y solamente ven sus síntomas y no los sueltan. Hermano, hay personas que oras por ellos y chécate cómo te sientes, muévete. ¿Dónde está el dolor? Ahí está, pastor, ahí está. Y no se quiere ir. ¿Me entiendes? Tienes que soltar ciertas cosas. Tienes que dejar que las enfermedades se vayan. Hermano, yo no quiero ninguna enfermedad para mí, ni para usted, ni para nadie. Pero hay gente que no quiere soltar ciertas cosas. Número 13, no están activando su fe. Santiago 2:14 dice que la fe debe ir acompañada por las obras. Y número 14, es que no pasan la prueba de la fe de Abraham, no están poniendo su fe en acción. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Aleluya. Número 15, no reciben el Espíritu Santo. Amén. Puedes ver esto en Gálatas capítulo 3 versículo 5, Romanos capítulo 8 versículo 11. Ahí está hablando el Señor acerca de estas cosas que son, hermano, muy interesantes. Aleluya, respecto a esas cosas. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es muy importante, hermano, que la gente sea llena del Espíritu Santo, en especial los que están orando, para que usted pueda ver la mano de Dios moviéndose a su favor. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, y no habrá enfermedad, no habrá demonio, no habrá brujo, no habrá nadie quien le resista, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, ha dicho el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ok? Número 16, es porque buscan en otras fuentes, ponen sus ojos en el hombre y no en Dios. Número 17, son tantas cosas por qué, aleluya, Dios nos sana a todos. Porque no reciben las promesas de Dios, ya lo vimos hace un momento, aleluya. Número 18 dice, no creen en la oración de sanidad. Una cosa es que no conozcan las promesas y otra cosa es que no las reciben. O sea, aquí está hablando del que sí conoce las promesas de Dios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una promesa cuando dicen amén. Pero la persona no recibe las promesas de Dios. Ya la conoce, pero no la aplica, no la recibe. Aleluya. Y no creen en el poder de la oración por sanidad. Número 19, porque impiden a Dios y lo resisten. Número 20, porque no han renunciado a ciertas cosas. Por ejemplo, idolatría, talismanes, unión libre, imágenes. Deuteronomio 7:25 dice que no debes llevar o no debes tener en tu casa
cosa abominable. ¿Me oye? No debes tener en tu casa cosa abominable. Hay personas, hermano, que todavía tienen en su casa, hay cristianos que tienen todavía amuletos. Tiempo atrás había una señora, hermano, ya llevaba tiempo en la iglesia y ella había estado asistiendo con los Pare de Sufrir y le habían dado algunos amuletos. Llevaba como un año con nosotros y un día me invitó a comer a su casa y de pronto, hermano, veo ahí unos elefantes y hay gente que usa elefantes, usa ranas y amuletos y eso. Le digo, hermana, ¿y eso? No me sorprendí. Ay, pastor, ¿a poco es malo? ¿Para qué los usa? Pues son para la buena suerte. Por eso estamos como estamos, dijo aquel. ¿Me oye? Así que, invítame a tu casa. Para que vea yo qué hay por ahí. No es cierto. No, pero está bien. Necesitas ver qué tienes en tu casa. ¿Cuánto me oyen? A lo mejor tú dirás, lo dije en plan de, a lo mejor abuso. Ay, no, el pastor se está ofreciendo venir a mi casa. Un matrimonio no prosperaba y le estaba yendo muy mal en todas las áreas. Imagínate, después de estar tan ricos y bien prosperados, empezaron a venir a miseria, pobreza y a tener problemas en su matrimonio, conflictos al borde de la separación. Y un día llegó su pastor a visitarlos, sabiendo que tenían esos problemas. Y entrando el pastor, lo primero que vio, hermano, eran dos muñecos, como de 1 metro de estatura. Unos muñecos que representan a Don Quijote de la Mancha. ¿Usted sabe cómo es Don Quijote? Un hombre flaco, ojeroso y toda la cosa. Así es tan real. ¿Cuánto dicen amén? ¿Lo ubican? Bueno, y el pastor vio esas cosas ahí. Y entrando le dice al esposo de la muchacha, dice, ¿y eso? No, porque nos lo regaló mi suegro, dice el joven. Dice, quiero que saques estas cosas, porque uno estaba en ese rincón y otro estaba en aquel rincón. Dice, oiga, pero es un regalo de mi ser querido. Dice, bueno, ¿quieres sanar? ¿Quieres libertad? Entonces saca eso. Dice, porque esto representan la desgracia, representan la pobreza, representan la miseria. ¿Me oye? Y gloria a Dios por el pastor que fue a la casa de esas personas, porque lo sacaron y volvió la estabilidad de esa familia. Ve qué tienes en tu casa. Observa. No vayas a tener ahí cosa inmunda, como dice Deuteronomio 7:26. También en Deuteronomio 27:15 dice que hay cosas que maldicen nuestra vida y no debemos tenerlas en nuestra casa. Escucha bien. Si Dios quisiera enfermar a la gente, entonces los discípulos estarían quebrantando los mandamientos. Hay personas que piensan que la enfermedad es su cruz. Piensan que la enfermedad es una bendición. Hermanos, yo he escuchado de verdad increíble cristianos. Yo a veces los tengo que lanzar el anzuelo. ¿Usted sabe por qué está enferma, hermana? Bueno, tal vez porque Dios quiere que así sea. ¿Seguro? Sí, pues tal vez Dios me ha bendecido. ¿Cómo Dios te va a bendecir con una enfermedad? Dime dónde encuentran eso en la Biblia, que una enfermedad sea tu cruz o sea tu bendición. Si la Biblia nos dice que la enfermedad es una maldición, ¿cómo puede bendecir a la gente? Amén. Piensa que si la enfermedad, o si Dios quisiera enfermar a la gente, Jesús y los discípulos habrían quebrantado los mandamientos y se estaban oponiendo al plan de Dios.
¿Está conmigo? Si la enfermedad fuera la voluntad de Dios, entonces Cristo vino a sanar a los enfermos y Él le dijo a los discípulos: sanen a los enfermos. Pero al hacerlo ellos estarían quebrantando los mandamientos de Dios. Porque algunas personas dicen que la enfermedad es la voluntad de Dios. No, pues así me quiere tener Dios. Yo he escuchado gente decir eso. Y si la enfermedad es la voluntad de Dios para nosotros, y si Él es el responsable de nuestras enfermedades, entonces los doctores, las enfermeras, los hospitales y todo el que busca ayuda medicinal o curativa están desafiando a Dios. Entonces sería un pecado al enfermo buscar sanidad, porque estaría quebrantando la voluntad de Dios. Enfermedad, hermano, no es la voluntad de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Estamos de acuerdo? Por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, no vamos a ser curados, no, ya fuimos curados. Aleluya. La Biblia enseña, hermano, que las enfermedades son consecuencia de la caída del hombre. El hombre se rebeló abiertamente contra Dios, pecando, y las enfermedades fueron la pena impuesta por el pecado. Así que si el hombre no hubiera pecado, las enfermedades nunca hubieran existido y nunca hubieran tocado el cuerpo de la persona. Dios, hermanos, creó al hombre fuerte, creó al hombre sano, y el plan de Dios es que el hombre viva en comunión íntima con Dios, pero el pecado trajo separación entre Dios y el hombre. Y el pecado puso al hombre bajo el dominio de Satanás y lo puso por víctima y por esclavo de él. Escucha esto. Pero el Señor nos está diciendo hoy en esta hora que si nosotros seguimos sus instrucciones, Él será nuestro sanador. Finalmente, versículo 25 de Éxodo 15. Versículo 26 dice: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto le llamo yo estatutos de sanidad. El Señor nos está dando la clave para la sanidad. ¿Cuánto dicen amén? Si tú oyeres atentamente la voz de Dios, e hicieres lo recto, lo que Él dice delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que hay ahorita en el mundo y de las que van a venir, ninguna enfermedad vendrá sobre ti. Dice el Señor esta hora: sigue sus estatutos. Estos son estatutos de sanidad. Y Dios nos va a ayudar. ¿Por qué no inclina su rostro? Aleluya. La clave para vivir sanos es obedecer a Dios y hacer lo recto delante de Él. No lo perfecto, porque no podemos, pero hacer lo recto, lo que Él dice. Y andar en la voluntad de Dios, poniendo por obra sus mandamientos y sus estatutos. Entonces ninguna enfermedad de las que hay en el mundo nos alcanzarán, dice la Biblia. Clamarás a Dios con toda confianza en cualquier circunstancia que tú tengas, y Él te sanará. Porque tú andas, como decimos por ahí en el mundo, con la frente levantada, con la frente en alto. No tienes nada de que avergonzarte, no tienes nada que temer. Y Dios te quiere sano para que tú le sirvas y para que vivas para Él en obediencia absoluta
Y es una garantía: ninguna enfermedad del mundo vendrá ni podrá contra ti. Sigue los estatutos. El Señor está hablándonos aquí claramente, nos está dando aquellas ordenanzas y estos reglamentos. Si tú vives en la voluntad de Dios, la tendrás hecha. Escucha su voz, haz lo recto delante de sus ojos, escucha sus mandamientos y guarda sus estatutos. Ninguna enfermedad mortal del mundo, de las que hay ahorita o de las que vendrán, podrá contra ti, porque Él será Jehová, tu sanador por siempre. La voluntad de Dios, hermanos, que vivamos muchos años sanos y salvos. Dios no se goza en la enfermedad de una persona. Tú no te gozas en la enfermedad de tu hijo. Cuando tú ves tu hijo enfermo, te preocupas, créeme. Y nosotros, siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Tú crees que Él se complace en ver enfermo al ser humano? Pues no. Dios tiene misericordia del ser humano. Aleluya. Su amor sobrepasa nuestra conciencia, nuestro entendimiento. Él nos hizo para que vivamos felices y vivamos sanos y salvos. Esto lo hemos dicho en otros mensajes. Y esa es la voluntad de Dios. Pero nos ha dado estatutos. Y en esta hora te he hablado exclusivamente de los estatutos de la sanidad. Aleluya. Si oyeres la voz de Dios, de Jehová tu Dios, y si haces lo recto delante de sus ojos, y si prestas oídos a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que han sido enviadas al mundo te vendrán a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Haz esto y vivirás. Guarda los mandamientos, guarda los estatutos del Señor, y Él te va a ayudar. Yo quisiera esta noche solamente y brevemente saber si alguien de los que nos visitan hoy por primera vez en este lugar, que hay gente nueva, quizás alguien acá no tiene a Jesucristo, me dejarías orar por ti. El Señor quiere en esta noche cubrirte con su sangre, quiere poner su sello de sanidad en tu vida. ¿Serás tú? Levantarías tu mano y ¿sabe qué, pastor? Necesito un milagro. ¿Habrá alguien acá que diga: yo quiero un milagro del Señor? Aleluya. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Gracias por esa mano, puede bajarla. Gracias por su sinceridad. Dios le ama. ¿Habrá alguien más que diga: necesito un milagro? Necesito a Dios, simplemente necesito a Dios esta noche. Necesito a Dios con urgencia. Tengo necesidad de ti, Señor. ¿Habrá alguien más que se una a estas manos sinceras esta noche? Dios quiere morar en tu vida y Dios quiere mostrarte su favor y su gracia. Aleluya. Levantarías tu mano, días: pastor, ora por mí, necesito un milagro esta noche, necesito darle mi vida a Jesús, necesito volver a empezar, necesito un nuevo comienzo en su gracia. Aleluya. Cambio el llamado y hablo a la iglesia, hablo a las almas de la iglesia. Tal vez te has sentido, no sé, quizás humanamente incompetente. Has dudado en tu corazón acerca de la capacidad que Dios ha puesto en tu vida, aleluya, para obrar en milagros, para obrar en fe. Quizás has dudado en tu corazón, o quizás esta noche tú mismo tienes una condición en tu ser, alguna condición de enfermedad de largo plazo. Pudo haber sido hace mucho tiempo, la traes ahí todavía. Dios te quiere sanar esta noche. Yo sé, Él es bueno y creo en su palabra. Dije, por esto predicamos de sanidad, porque creemos en Él y creemos en milagros.
Si tú eres esa persona, aleluya, levantarías tu mano y pastor, necesito yo en este momento creer a Dios. A veces dudo, a veces tengo luchas en mi mente. Dios te va a ayudar, ok, Dios te bendiga. Me gustaría, usted que levantó su mano, ¿por qué no viene acá al altar y me permite orar por usted? Usted levantó su mano, véngase, el Señor le quiere cubrir con su sangre. Vamos a ponernos de pie, por favor, todo el mundo. Y vamos a abrir estos altares, aleluya, y vamos a venir aquí a la presencia de Dios. ¿Alguien trae un dolor de cabeza? ¿Alguien trae algún dolor de pecho? ¿Alguien trae dolor de garganta a esta hora? Dios te va a ayudar en este momento. Dios va a erradicar esa condición de enfermedad en tu vida. Dale una oportunidad al Señor. Ven a este lugar, déjale que Él se glorifique en tu vida en este momento. Aleluya. Ok, Señor Jesús, gracias te doy esta hora, Padre. Señor, quiero que tu gracia se manifieste en esta hora, Señor, aquí sobre este altar, Dios, en el nombre de Jesucristo. Quiero que toques en este momento la vida de la gente, Señor Dios, que están aquí en este lugar. Quiero, Señor Dios, que tú traigas convicción a sus vidas. Quiero, Jesucristo, oh Dios mío, que toques su corazón en este momento, que sanes su cuerpo, que sanes su alma, que sanes su espíritu, Padre. Si alguna persona, Señor, está enferma en este momento de las enfermedades que no he mencionado, pero si alguien trae, Señor Dios, algún malestar en su cuerpo, sea libre en este instante y sea sanada en este momento en el nombre de Jesucristo. Aplico la sangre de Cristo en este momento contra toda dolencia, contra toda fiebre, contra toda enfermedad, contra todo resfriado, contra todo dolor de cabeza, contra toda gripe, contra toda dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de pecho, contra todo dolor de los pulmones. En este momento contra el dolor de huesos, contra el dolor de los ojos, dolor de oídos. En este momento sea sanada cualquier persona que esté aquí en este lugar con alguna condición de enfermedad y sea liberada y sanada. Toda persona que alcanza a mirarme en este momento y que está escuchando esta predicación que viene de ti, Señor, yo declaro sanidad sobre esa persona de cualquier enfermedad y de cualquier situación, en cualquier condición. La declaro sana por la sangre del Cordero. Aplico la sangre de Cristo contra insuficiencia renal, contra insuficiencia respiratoria, contra insuficiencia intestinal, contra todo pancreatitis. Aplico la sangre de Cristo contra toda enfermedad y contra toda dolencia. En el nombre de Jesús, sea sanada en este momento, sea sanada esa persona, sé libre en este instante de cualquier enfermedad que tengas, dolencia o cualquier situación. En el nombre de Jesús declaro sanidad absoluta en este momento. Y Dios, te ruego, trae paz, Señor Dios, a estas almas que tú has traído a la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios. Tu Espíritu Santo reposa sobre sus vidas, Dios mío, y tu sangre preciosa les cubra en el nombre de Jesús, Señor Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo a esta hora. Dios, gracias, Jesús. Recibe la gloria. Shiva bajando, llegada, Shiva babayere que yo llegara y ande que llevo Shiva barere. Recibe la gloria, Dios. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad, gracias por la respiración, gracias por la paz.
Gracias, Señor, por la salvación. Recibe la gloria. Ok. Gracias, Cristo. Por favor, quiero que se pongan de pie un momento y no se vayan. Solo quiero preguntar: ¿alguien traía algún malestar? ¿Alguien traía algún dolor en la garganta, en el pecho, en la espalda, en el riñón? ¿Alguien traía algún dolor? ¿Dolía los brazos? ¿Sí? ¿Los huesos? ¿Traía dolor en sus huesos? ¿Y cómo se siente ahora? ¿Mande? Más relajado. A ver, muevan sus manos. Muévanlas. ¿Cómo se siente? Ya no hay dolor. Está sano. Pero usted va a estar sano, porque Dios tiene planes para usted. Y lo necesita sano y salvo. A usted, a su mujer y a sus hijos. El Señor lo necesita. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien traía algún malestar? ¿Le dolía el oído? ¿Y cómo está? Ya no está el dolor. Ok, denle un aplauso a Jesucristo. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Alguien más traía alguna molestia? ¿Nadie? Bueno, ok. Gracias a Dios por esta oportunidad. Puede volver a su lugar en esta noche. Y que la paz de Dios, su sanidad y su gracia vaya sobre cada uno de ustedes y sobre mi vida y sobre mi familia. Así que Dios te bendiga. Vamos a ir de pie, vamos a despedir este servicio y a darle gracias a Dios. Por el momento, hermanos, yo les pido de favor, estemos orando. Hay una contingencia en la ciudad, en gran parte del mundo. Yo le animo, ore a Dios. Usted escuchó ahora que en este momento este mensaje, que las oraciones son claves. Es importante orar con fe. Ore a Dios, no solamente para que no nos contaminemos. Ora para que no te enfermes. Ora para que no te contamines, no te contagies. Pero ora para que también, hermano, se disipe este problema a nivel nacional y mundial. Ora, ayúdame a orar en tus oraciones. Estamos orando todos los días aquí. A las 7 de la mañana estamos aquí, de 7 a 8 de la mañana estamos orando. Hay otros lugares, tal vez los tengan a las 5 o 4 de la mañana, no sé, pero aquí lo tenemos a las 7 de la mañana. Eso no puede decir, pastores, que vengo tarde pero con sueño. Vengo tarde y con sueño, no, pues todavía te doy chance. Véngase a las 7 de la mañana, está abierto este lugar para orar todos los días, de lunes a viernes. Y yo creo que ya a partir de este tiempo lo vamos a hacer todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Los sábados tal vez a las 8 de la mañana estamos aquí orando. Pero véngase a orar para que Dios nos ayude. Así que vamos a despedir este servicio. Padre, te damos gracias, recibe la gloria y recibe la adoración. Padre, te agradezco mucho por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la sanidad, Padre. Gracias por la sanidad de aquel niño, Señor Dios, que tú has mostrado tu gracia, Señor Dios, sobre él, Padre. En el nombre de Jesús, tú has quitado todo cansancio, dolor y malestar sobre nuestros cuerpos. Damos gloria, Señor. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Estamos regresando los servicios. Lo estamos haciendo media hora antes de eso. El miércoles aquí el servicio va a ser a las 6. Era 6:30, ahora el servicio es a las 6. Los miércoles, domingo 5:30 por la tarde. Dios te bendiga. Me dio gusto verte. Sigue adelante.